este domingo muy especial que nos convoca a cada uno de los hijos de Dios, queremos invitarles a poder tener este tiempo especial de alabanza, de adoración al nombre de nuestro Dios. Qué maravilloso es pensar en este momento que todos juntos estamos compartiendo en comunión con nuestras familias, en nuestros hogares, la alabanza, poder adorar a nuestro Dios. Qué maravilloso es poder pensar que a pesar de las distancias podemos estar juntos en espíritu. Y saben que el Señor Jesús busca también adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A ellos busca. Qué maravilloso en esta mañana poder encontrarnos juntos como la familia de Dios. Y quería compartir un salmo muy conocido y especial que nos puede animar en este domingo a entrar en su presencia y adorar. Es el Salmo 100 y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus atrios, por sus puertas, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Acciones que nos pide que hagamos en este domingo. Alabadle, entrar, tomar la decisión en esta mañana de olvidar todas las cosas que tal vez hemos estado viviendo esta semana y poder entrar en su presencia y decirle: Señor, hoy te ofrendo mi alabanza, mi vida, mi servicio, que sea como para el Señor, como vimos esta semana. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Dios les bendiga, que podamos disfrutar este momento en la presencia de Dios. Y llevaremos su gloria a cada
revelación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Pues en la tormenta es Jesucristo el Salvador. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Muy buenos días, querida iglesia. Qué bueno poder encontrarlos en este tiempo por nuestra experiencia online, que ya llevamos casi 50 días de pandemia y hemos logrado poder salir y poder encontrarnos en este lugar que Dios ha permitido que exista para poder compartir. Y estamos en esta serie de poemas de Dios, de esta serie de los Salmos. Y queríamos compartir este día el Salmo 78. Aprendiendo del pasado. Y nosotros tenemos que empezar a ver que las experiencias que ha ido teniendo el pueblo de Israel y las experiencias que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en nuestras alegrías y en nuestras heridas, muchos las expresan con canciones, las expresan en poemas y las expresan, por ejemplo, en los salmos. Yo tengo la gran dicha de tener a mi hermano que es un poeta. Y es increíble la capacidad que tiene, él ya tiene casi 14 libros editados de poemas, la capacidad que tiene de ponerle palabras a las emociones, de ponerle al contexto palabras, de ponerle a la relación que él tiene con su entorno palabras. Y eso es lo que hacían los salmistas, ponerle palabras a su relación con Dios. Dios utilizó a los salmistas para ponerle palabras, para llevarle a los cantantes, a los levitas, al coro de levitas, como dice el Salmo, que pudieran llevar al pueblo cosas diferentes, que pudieran animarlo y a la vez que lo pudieran hacer reflexionar sobre determinadas cosas que estaban ocurriendo y que habían ocurrido en el pasado. Estas alegrías en tu vida, ¿cómo las estás expresando? ¿Realmente Dios es parte de tus alegrías? ¿Cómo le expresas tus alegrías a Dios? Tus heridas, ¿cómo le expresas tus heridas? Aquello que te duele, aquello que te incomoda, aquello que en este tiempo quizá te ha puesto en crisis de fe, porque podemos pasar por una crisis de fe, porque no sabemos qué está ocurriendo, aunque sí sabemos si leemos la palabra de Dios y seguimos sus consejos, sabemos qué está ocurriendo, sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde vamos a llegar. Bien, nos vamos a introducir ahora en el Salmo propiamente dicho. Este es un Salmo que tiene que ver mucho con la fidelidad de Dios a un pueblo que no era tan fiel, ¿sí? Que tenía dudas, que a veces estaba bien, a veces estaba mal, a veces le creía, a veces no le creía. Entonces acá el salmista expresa y le pone palabras a este Dios, a la personalidad de Dios, para que pueda comunicarla, para que nosotros podamos entender cuál es su carácter y cómo Él actúa, aunque nosotros no somos tan fieles, Él sí lo es. Primero, el título del Salmo tiene que ver con una meditación y al comienzo empieza con un llamado importante. Presten atención, dice. Le vamos a leer los primeros 11 versículos, pero dice, presten atención. Habla y enumera diferentes
situaciones que pasó el pueblo de Israel, tanto de la salida de Egipto, como algunas peleas en el libro de Ezequiel, como todo el camino que fue llegar a la tierra prometida y las cosas que ocurrieron en el medio. Habla también de el llamado de David y cómo a este hombre Dios lo utilizó también. Ahora, también habla de la manifestación divina. En este tiempo que necesitamos tanto que Dios se manifieste en nuestras vidas. También habla de la rebelión de un pueblo, casi al final de este salmo, y que nosotros somos tentados a rebelarnos, a decir, ¿de qué nos sirve Dios en este tiempo? Aquí están las respuestas. Este salmo empieza a decirnos muchas de las cosas, muchas de las preguntas que tenemos nosotros en nuestro haber en este tiempo. Y también hay una explicación de las manifestaciones divinas casi al final del Salmo 78. Ahora quería leerte el principio, los primeros 11 versículos del Salmo 78. Hay cuestiones muy importantes. Te voy a dejar que el resto de los versículos te voy a ir explicando, pero el resto de los versículos los voy a ir enumerando y vos que lo estés buscando lo estés leyendo allí en tu casa. Le estés leyendo con tu familia, supongo. ¿Sabés qué me imagino? Me imagino nuestras familias sentadas viendo esto y disfrutando de lo que Dios ha preparado para ustedes. Veo algunas de las familias, no quiero nombrarlas porque me voy a olvidar de alguien, pero veo y me imagino el papá, mamá y sus hijos mirando, el papá, la mamá y su hijo mirando, la abuela y todo el resto de la familia mirando esto y disfrutando de lo que tiene Dios en esta mañana para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice, y si me acompañás, en el Salmo 78 del versículo 1 en adelante, dice así: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historia que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No le ocultemos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, le ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación la conociera, incluso los hijos que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñen a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según las enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que le había mostrado. Hasta acá los primeros 11 versículos, y que es muy importante reflexionar en algunas cosas que hace mucho hincapié el salmista. Primero, atención, dice. Presten atención. Le voy a hablar, en la Nueva Versión Internacional dice en palabras. ¿Sí? Muchas veces también la palabra de Dios habla de los salmos como leyes, como parábolas, como cosas ocultas, pero acá llama la atención el salmista diciendo: presten atención a lo que voy a decir, mírenme, pongan sus oídos, pongan sus ojos y escuchen bien con todos sus sentidos, pongan todos sus sentidos para esto. Entonces empieza hablando de la identificación de los errores del pasado. Dice: miren, les estoy hablando para que lo que ocurrió de experiencia, que ya no podemos arreglar, que es del pasado, por lo tanto no puedo tener un viaje en el tiempo y arreglarlo, dice, lo voy a dejar escrito para que preventivamente no vuelvan a cometer el mismo error. Ahora hay algo muy importante en estos versículos, porque empieza a hablar de la responsabilidad mayor de la enseñanza y la transmisión del pueblo de Israel. Se hace mucho hincapié en ustedes, papás, papá y mamá. Dice, son los responsables de mostrar a sus hijos quién es el Dios imponente y poderoso que tienen. ¿Quién es el Dios
y cuáles son las prioridades que tienen. Y hace algunas comparaciones con momentos críticos. Por ejemplo, tenían un ejército espectacular los israelíes, con una serie de arqueros que eran únicos en su tiempo, que eran casi imbatibles. Entonces dice que salieron corriendo por la cobardía, por no haber hecho las cosas que Dios le pedía. Entonces hay una gran enseñanza. Incluso les va diciendo, miren que esto también se tiene que traspasar a los que aún no han nacido, para que ellos también se lo pasen, para que todas las generaciones no haya generación de rebeldía y desconocimiento de Dios. Entonces, acá prestemos atención y después nos dice, aprendamos del pasado, es preventivo y es muy bueno que lo sepas, y Dios lo está diciendo para que tu presente y tu futuro sea bueno y sea de victoria en victoria. Acá no tuvieron victoria. ¿Por qué? Porque no escucharon a Dios. Y no es escuchar a un Dios prohibitivo, sino un Dios que alienta, un Dios que te hace sentir y te ha dado un lugar específico en la creación. Eso es lo que tenés que tener en cuenta. Pero principalmente el hincapié dice, ustedes, papá, son los responsables. En este tiempo de la pandemia tenemos que priorizar la enseñanza espiritual de nuestros hijos. Hoy el ministerio de niños no está funcionando como normalmente y como siempre lo teníamos concebido. Pero es una ayuda nada más, porque la victoria que dice Dios, ¿dónde está? En la enseñanza de sus padres a sus hijos. Por ahí vemos que estamos priorizando otras cosas y no lo que es importante y que los va a llevar a la eternidad, que los va a llevar a un presente victorioso, a un futuro victorioso y a una eternidad alabando y adorando a nuestro Dios. Esa es la prioridad que dice el Salmo que debemos tener. Nuestros hijos primero, nuestros hijos enseñarles, nuestros hijos que ellos puedan tener un ejemplo de lo que es nuestro Dios en nuestras vidas. Eso comienza diciendo, y hay una cosa importante en el versículo 11 que dice, se olvidaron de las grandes maravillas. ¿Qué grandes maravillas le había mostrado al pueblo? Le había mostrado maravillas de milagros, de curas espectaculares, de rotura de las leyes físicas. Le había mostrado un montón de cosas. Y este pueblo se había olvidado. Al haberse olvidado, salieron corriendo porque, valga la redundancia, se olvidaron de quién el que iba a ganar la batalla por ellos. En sus propias fuerzas no iban a ganar, no tuvieron victoria. En las fuerzas de Dios, de un Dios omnipotente, omnisciente y con todos sus atributos, seguro le iban a ganar. ¿Pero qué pasó? Se olvidaron de las maravillas. ¿Por qué? Porque sus padres no le transmitieron de una y otra forma, no le insistieron una y otra vez quién era este Dios tan importante. Por eso fíjate este primer bloque de 11 versículos, lo que dice. Padres, sus hijos son lo primero que tienen que hacer victoriosos. Dios ha dejado escrito que tus hijos, con la conducción sabia de sus papás, van a tener una vida abundante y victoriosa. Que te puedas desafiar en este tiempo a hacerlo. Vamos a seguir con el segundo bloque, que es del versículo 12 al 39. Acá hay recordatorios muy fuertes. Hay recordatorios que hablan de las cosas poderosas que hace nuestro Dios, de momentos extremos de decisiones del pueblo y de las personas. Estamos hablando de cuando nuestro Dios escuchó el clamor de su pueblo y decide liberarlo de la opresión, de la esclavitud, del imperio del momento que era Egipto. Decide hacerlo de manera poderosa, de manera inigualable. No hay en la historia una liberación de ese tipo, como todas las liberaciones que hace nuestro Dios. Realmente podés experimentar y has experimentado haber salido de la esclavitud, del pecado, de esto de errar al blanco, de equivocarte y decir, pero ¿por qué no puedo ser tan eficiente y tan victorioso en Dios? Porque quizá todavía no experimentás lo que vamos a leer en este bloque de versículos que es del 12 al 39. Te desafío que lo estés leyendo en tu casa a este bloque y te voy a ir diciendo las cosas que ocurrieron. Destaca mucho la actitud de olvido de Israel, la actitud de errar al blanco, la actitud del pecado, la actitud de alejarse de Dios.
¿sí? Y también empieza a mostrar su fidelidad hacia Él y las cosas que Él hace buscando amablemente y buscando amorosamente a este pueblo que no quería la victoria de Dios, quería o parecía haberse olvidado y le gustaba la derrota. En este tiempo en que debemos demostrar que nuestro Dios es un Dios de liberación, realmente volvé a leer y volvé a reflexionar en estas cosas extremas, donde aquellos que en un principio tenían que hacerle caso a Dios dudaban. Por ejemplo, le dice ayuda para pasar el mar rojo del versículo 13. Abrió el mar rojo, rompió una ley física, abrió las aguas y pudo pasar como de seco, dice. ¿Cuántas aguas ha abierto Dios de victoria en tu vida? ¿Cuántos problemas ha logrado zanjar Dios para que vos pases como si nada pasara? ¿Cuántas noches has dormido con ese problema en tu cabeza sin querer ser liberado por Dios? Dios es un Dios que rompe todas las leyes físicas y todas las leyes naturales, porque Él es el creador de todo esto. La nube orientando en el día y la columna de fuego en la noche. Orientación, saber hacia dónde ir. Dios le dijo, tenés que ir por acá de noche y de día. Te voy a cubrir para que no te mueras de calor en el día. Y en la noche no existía electricidad, no existía GPS, no existía smartphone, no existían tablet. Te podías guiar solamente por las estrellas. Pero ¿qué hizo este Dios creativo? Le dio una columna de fuego para que el pueblo pudiera ser dirigido en las noches si necesitaba caminar. Y también era un símbolo de la presencia de un Dios poderoso y victorioso acompañándolo, que ya lo había sacado de la esclavitud de Egipto. El agua, ¿sí?, para darle subsistencia, también se las proveyó. Le dio maná, le dio codornices. Le dio codornices para que pudieran comer carne ante la queja. Fíjate que Dios amoroso, ante nuestra queja, nos da las cosas que necesitamos. Ante decir muchas veces, ¿para qué me sirve nuestro Dios? Él dice, acá tenés, si querés disfrutar de las cosas que yo tengo para vos. Y para tu generación, y para la generación que viene. Fíjate las cosas y reflexioná, porque tenemos que recordar de dónde salimos. Recordar de dónde venimos. Para poder proyectarnos en un futuro que es bueno y promisorio, porque Dios dice, no cometas los mismos errores de Israel y no cometas tus mismos errores en este tiempo. Escucha, ve, y no haya olvido, dice la palabra de Dios. También en el versículo 12 al 16 hay una gran manifestación de su gracia, de la gracia divina, el perdón no merecido, la misericordia, la longanimidad, todos sus atributos puestos aún para no raer y no destruir a un pueblo. Su rebelión, aún en su rebelión, la ira divina y el juicio también se ven en el 21 al 32 y la manifestación nuevamente de la gracia de Dios del 33 al 39. Dios le dice, recuerden las cosas que hago, recuerden las cosas que he prometido, recuerden que no soy hombre para mentir. Eso es lo que dice Dios y nos está trayendo este salmo, este poema, diciéndonos, no se olviden para tener un presente de victoria. Y esto no quiere decir que no tengas problemas, sino que tengas un presente de victoria entre los problemas, ante la pandemia, ante el aislamiento, ante las cosas que vayan apareciendo. Y no termines, como muchas veces yo he terminado, no durmiendo de noche, porque no puedo descansar. Como dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti puedo vivir confiado. No olvido, siempre recordar. Segundo bloque, tercer bloque, estamos hablando ya de eventos y acá vuelve a recordar otra vez. Esto está del 40 al 72. Hay un nuevo recordatorio, hay una nueva diciéndole, miren las cosas que hice por ustedes. Y acá quiero hacer algunos parates y algunos momentos y algunos llamados de atención y algunas explicaciones para que veamos cómo en este tiempo es tan vigente esto que vivió también el pueblo de Israel. Por ejemplo, los ríos, las plagas habla de las plagas. Dice, los ríos convertidos en sangre, versículo 44. ¿Sabes que había un Dios contra el cual fue esto? El Dios Knum. ¿Sí?
que era el rey del Nilo, el dios Hap, ¿sí? Que era el espíritu del Nilo, y el dios Osiris, que supuestamente era la sangre de Osiris, el Nilo. ¿Qué hizo Dios? Ningún Dios humano, o creado por humano, o creado por el enemigo, puede con nuestro Dios. Se convirtió en sangre. Y dijo, estos dioses no sirven. Como te dice ahora, los dioses que quizás vos estás confiando, no sirven. Ponen el nombre que quieras. No sirven. No te dan victoria. Este Dios sí te da victoria. Después, enjambre de moscas. Hay un dios que se llama Imhotep. Dios de la medicina. Recordá que las moscas creaban tubérculos en las personas. Entonces estaba este dios a quien le oraban. El dios Imhotep, que era el dios que los curaba. Y no los curó. ¿Te das cuenta cómo Dios va demostrando con cada imperio, con cada movimiento, con cada poder que hubo durante la humanidad, y cada Dios que se presentó, Él dijo, como las plagas, no hay un Dios como yo. Después las ranas. La diosa egipcia Hepte era una rana. No pudieron controlar las ranas, ni siquiera orándole a la diosa Hepte. Dios vuelve a demostrar, diciéndoles al pueblo de Israel, recuerden que no hay otro Dios que pueda dar victoria sobre cualquier problema, sobre tus dolores, sobre tu enfermedad, para que puedas llevarla, para que puedas vencer, no hay otro. Después tenemos las langostas, el dios Set, que era el protector de los cultivos. Su protector de cultivos no pudo con las langostas. No busques en otro lado. Dios tiene la protección de cada una de las cosas que vos querés. No te olvides de quién es Dios. Experimentá las cosas de Dios. Cuando uno se expone a la palabra de Dios, cuando uno se expone al Espíritu Santo, cuando uno se expone a este Dios tan bueno, algo cambia en nuestras vidas. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. No nos deja olvidar de estas cosas. Aunque estén todos los dioses, todos los sismos que nos pueden ofrecer determinados cuidados y cosas, Dios dice, yo los he vencido a todos y ninguno de ellos te puede dar lo que yo te doy. Granizo que destruye y congela, versículo 47. La diosa egipcia Nut, diosa de los cielos, no pudo hacer nada. Lluvias con rayo y relámpagos y granizo, Ethor, dios en forma de vaca, tampoco pudo hacer nada. Y después el gran masazo, terrible, doloroso. Y en Éxodo dice que no le iban a entregar los primogénitos, el pueblo de Egipto, el gran masazo, cuando Dios decide tomar los primogénitos de Egipto. Dios demuestra quién es y no debemos olvidarlo. Y lo deja explícitamente escrito para que vos y yo no nos olvidemos de los beneficios de quién es y las cosas que hace. No mires para los costados, no mires para otro lado. Dios dice, yo soy el que soy y soy el que va a solucionar tus problemas. Confía en mí, busca en mí. Te he prometido que todo lo que haga tu mano va a ser prosperado. Descansá, trabajemos. Dios se va a ocupar de su parte. También, otra sección, versículo 53, alude a la conquista de Canaán. Alude a la conquista de Canaán, la repartición de tierras y las consecuencias nefastas de no hacerle caso a Dios y de la infidelidad del pueblo de Israel. En ese tiempo el carácter de Dios era diferente, pero aplicaba misericordia, igual y gracia. Podría haberlos hecho desaparecer, pero las consecuencias no fueron porque Dios los castigara, sino la consecuencia fue por el olvido. Se olvidaron, los papás no transfirieron, los abuelos no lo dijeron, y los que están por nacer no lo aprendieron. ¿Por qué dejar de proclamar
a un Dios tan imponente que lo único que quiere es solucionar nuestra vida, cada etapa y cada momento de nuestra vida, solamente pidiéndonos nuestra vida de alejamiento, nuestra vida de dolor y nuestra vida de desconciertos, para darnos aciertos en nuestra vida. Tiene que lidiar con el pueblo de Israel que iba a diferentes dioses. Tiene que lidiar con el olvido. Tiene que lidiar... Recuerden que perdieron el arca. Se perdió el arca. Silo había sido centro de adoración y pierden el arca. Pierden el arca. Pierden lo que significaba la presencia de Dios. Los filisteos destruyeron y capturaron el arca, una representación de Dios. El triunfo de los filisteos sobre Israel, versículos 61 al 66. Dice, recuerden que porque dejaron de hacer determinadas cosas y dejaron de recordar al Dios de dioses, su corazón alejado les hizo ser perdedores. Les hizo pasar por dolores. Les hizo pasar por tiempos difíciles y de pérdidas importantes. Y esto no es asustarte, esto no es decirte, si no estás con Dios, las cosas no te van a ir bien. Realmente no te van a ir bien. Pero estando con Dios, con un Dios misericordioso, que no es un Dios prohibitivo, que no es un Dios de ritos, que no es un Dios de religión, sino es un Dios vivencial, te dice, recuerda, no te olvides, esto es lo que yo estoy. Esto es lo que debes decir. Mi carácter está escrito. Y esto es lo que dice el salmista. Y es un canto. Y lo estoy poniendo palabras para que nosotros no nos olvidemos. Después, otra vez, vuelve y empieza a arreglar todo eligiendo a David. Que después termina diciendo que es el corazón conforme a Dios. En el versículo 40 al 55 hay grandes manifestaciones de Dios. La rebelión del pueblo nuevamente del 56 al 58. La ira divina y juicio del 59 al 64. Manifestación de la gracia divina del 65 al 72. Y siempre hay un gran llamado de Dios, con algunas tips muy fuertes y con palabras muy fuertes que parecen religiosas, pero en realidad son llamados para que nosotros podamos recordar con quién es el Dios que vivimos y tratamos. Por ejemplo, incredulidad, infidelidad, versículo 8, 22 y 32. Rebelión, versículo 17. Tentación del Señor, versículo 18, 41 y 56. Habla contra Dios, versículo 19. No guardar el pacto y los testimonios, versículos 10, 37 y 56. Olvidarse de las obras redentoras del Señor, versículos 7 y 11. Siempre hubo un olvido. Y estas palabras y este tiempo estuvo en el pueblo de Israel. Esto dice el salmista, recuerden no hacerlo. Recuerden que esto va a aparecer si nosotros no tenemos una relación fluida con Dios. Es preventivo, es un Dios que te dice, si vos haces esto, si vos te olvidás, si vos sos incrédulo, si sos infiel, si tendés a la rebelión, si hablás contra Dios, si no guardás el pacto y si olvidás la obra del Señor Jesús, lo más probable es que no te vaya bien. No porque Dios te quiera castigar ni hacer que te vayan mal en las cosas, simplemente porque vos no querés disfrutar de su vida y de sus momentos y de sus tiempos. Dios es justo, misericordioso, perdonador, rechaza muy fuerte la infidelidad. Pero acá insiste Dios en que es un Dios de amor, un Dios de nuevos tiempos, un Dios de nuevos momentos, un Dios de nuevos comienzos, un Dios de futuro asegurado, un Dios de presente de bendiciones. Y muchas veces muchos dicen, bendiciones nunca te va a ocurrir nada. Bendiciones quiere decir, tenés la compañía de Dios, Él habla bien de Dios, Él va a interceder por Dios, como dice la palabra, como dice Jesús que va a interceder, como dice que del Espíritu que intercede por nosotros. Dios tiene todo un plan. Pero hay una palabra que todo el Salmo habla. No te olvides de las cosas que Él ha hecho por vos. La tradición y educación son de tremenda importancia para el pueblo de Dios.
La educación y la tradición quiere decir no con mantener determinadas cosas en el tiempo, sino con mantener el recordatorio de quién es. No es mantener los ritos o mantener la serpiente, como en algún momento se idolatró a la serpiente y después hubo errores. En vez de ocupar la adoración a Dios, se adoraba a la serpiente. Sino básicamente la importancia de la transmisión a nuestros hijos y a los no nacidos de quién es Dios, para que todos podamos vivir como promete, de victoria en victoria. De victoria sobre los problemas, de victoria sobre nuestras tristezas, de victoria sobre la depresión, de victoria sobre la enfermedad, de victoria. Él nos dio victoria sobre todas esas cosas. Victoria sobre la muerte dada por el Señor Jesús y enviarnos a lugares celestiales junto con Él. Así muchas veces o yo básicamente, me pasa, no sé si te ocurre a vos, pero muchas veces, como el pueblo de Israel, me olvido. Y el Espíritu insiste en que vuelva a recordar esas cosas. Dios usó personajes como Aarón y Moisés para guiar a su pueblo. Ahora nosotros podemos guiar a las futuras generaciones. Futuras generaciones. Que tenemos que formar, tenemos que hacer y tenemos que hacer que amen a nuestro Señor. Y debemos enseñarle que hagan lo mismo con sus descendientes. Papá, mamá, tus hijos son importantes, son lo primero. No permitas que se olviden de los beneficios de este Dios. No permitas que elijan otro Dios, así como Dios demostró que no sirve ningún otro Dios, sino solamente Él. Y otra cosa importante, memorización para lo que sepa la generación venidera. Memorizar las cosas que hizo Dios en nuestras vidas. Quería desafiarte a que no nos olvidemos como pueblo, que nuestra identidad dada por Dios sea esta de victoria, de ir para adelante, que no nos olvidemos que nuestra fortaleza está puesta en Él, que no nos olvidemos que nuestra salvación está puesta en Él, nuestro futuro, nuestro presente, Él está allí. Y no somos robots, no nos dirige como personas que somos autómatas. Él nos dice, nos recomienda para que tomemos las mejores decisiones y seamos sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso es lo que Dios quiere transmitirte en este día. Que Dios te bendiga, que puedas orar en este tiempo. Permitime orar un minuto por vos y poder disfrutar de este tiempo para no olvidarnos de las cosas que Dios tiene para nosotros. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque me imagino todas las familias en este momento viéndonos. Estando unidos en el Espíritu Santo, disfrutando de tu presencia, disfrutando de este tiempo de comunión, aunque sea en esta experiencia online. Gracias, Padre, porque no nos debemos olvidar. Gracias porque nos haces específicos y especiales con el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos fortalece, nos hace nuevos, nos hace diferentes. Gracias por esto, Señor, que estés bendiciendo a tu pueblo. Te pedimos por esta pandemia, Señor, que vos estés sacándola, Señor, que podamos reunirnos y que podamos, en el tiempo que vos dispongas, poder adorarte como lo hacíamos anteriormente. Y sabemos que también algunas cosas van a cambiar. Padre Santo, gracias por bendecirnos. Te pedimos por los hermanos que están pasando por problemas de enfermedad, por problemas difíciles, por ríos, Señor, que tienen que abrirse, por mares que tienen que abrirse, por obstáculos que tienen que ser rotos. Hoy, Señor, vos dijiste que recordáramos que vos sos capaz de hacerlo. Y te pedimos, Señor, que nos animes a animar a otros a que vos sos el Dios especial para hacer estas cosas. Sos el único, no hay otro Dios que pueda hacerlo. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Queríamos decirte también que como apoyo y nuestros inspirados maestros de niños, el Ministerio de Niños, se van a estar comunicando y ya se están comunicando hace tiempo con vos. Así que te pedimos que puedas atenderlos, puedas hacer de puente con tus chicos para que ellos puedan disfrutar de esto que le están mandando y de las videoconferencias que se están armando para trabajar con ellos. También el próximo domingo o el otro va a salir algo especial para ellos, para el Ministerio de Pre y el Ministerio de Niños. Se están preparando ya algunas cosas para salir el domingo, así que te pido que estés orando por este equipo que está trabajando para hacerte llegar las cosas a tu casa. Te pedimos que estés comunicando si estás recibiendo el estudio de Colosenses que nos está dando nuestro amado pastor Daniel de Angelis y Mari de Angelis, que nos está bendiciendo con el estudio de Salmos. Te pedimos que
que te sumes, te pedimos que si alguien lo está recibiendo, decirle quiero recibirlo yo también, quiero escuchar la voz de ellos para seguir ministrándonos en este tiempo de pandemia y en este tiempo de estar separados. También te pedimos que te sumes a nuestras redes sociales, que vayas al Facebook y le pongas me gusta y le pongas suscribir, que vayas a nuestro YouTube, que le pongas suscribir. Nuestras redes sociales son todas iguales, es Facebook Isel Amor en Acción, YouTube Isel Amor en Acción y Instagram Isel Amor en Acción. ¿Sí? Para que no nos confundamos y que sepamos que nuestra amada iglesia es una sola también en las redes sociales. También estamos trabajando por el tema de adultos y jóvenes, te pedimos que estés orando mucho, te pedimos que podamos, para poder salir también y poder llevar a cada uno de ellos la necesidad de este tiempo, poder cubrir las necesidades de este tiempo. Que Dios te bendiga, Dios te va a llegar a lugares donde jamás has estado.